Don Fernando Jaramillo, muy buenos días, bienvenido a Territorio Verde. Muy buenos días, don Pedro Julio. Un saludo muy cordial también para los televidentes y las personas que siguen Territorio Verde en este domingo acá en Colombia. Muchísimas gracias. Y también en el exterior, le quiero contar que precisamente lo que está sucediendo en este querido municipio en el suroeste de Antioquia, que ha salido por las redes principalmente, no tanto por los grandes medios, pero sí por las redes, ya le está dando la vuelta no solo a Colombia, sino al mundo, porque precisamente lo que hemos visto a través de esa información en en ese plantón, que con todo derecho ustedes como comunidad, los campesinos, han venido mostrando que la defensa del agua, que la defensa de la vida, que la defensa del patrimonio ambiental se tiene que hacer porque finalmente las instituciones del Estado colombiano no lo hacen. Y el primer deber es de estas instituciones, que más adelante nos referiremos a cuáles son las instituciones que están obligadas a actuar, pero que en principio tienen una jurisdicción municipal, después tienen una jurisdicción regional, en este caso la Autoridad Ambiental Regional, que es la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Antioquia, el mismo Ministerio de Ambiente, todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental y, por supuesto, también está ahí la institucionalidad de la minería, porque pues lo que vemos ahí que ha sucedido es algo que realmente nos avergüenza como colombianos que está sucediendo. Pero vayámonos al punto central, al punto más álgido de lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas en Jericó y ha sido el proceso que se lleva en el juzgado promiscuo del municipio. ¿Qué fue lo que sucedió hace unas horas atrás, precisamente en esa audiencia pública que se llevó a cabo en Jericó? Sí, don Pedro Julio, lo que ocurrió en el juzgado promiscuo municipal de Jericó fue la imputación a 11 campesinos de las veredas Vallecito, La Soledad y Palo Cabildo de acá del municipio de Jericó, acusados por la empresa Anglo-Gola Chanti como delincuentes, un grupo organizado de delincuencia dedicado al secuestro simple, a lesiones personales y a hurto. Estas acusaciones tan graves que han llevado a que la Fiscalía Especializada del Gaula haya solicitado una medida de aseguramiento contra estos 11 campesinos que son no solamente productores de alimentos, son caficultores y productores de alimentos, insisto, sino que también son personas eh, implicadas en el bienestar de la comunidad a través de las juntas de acción comunal, a través de las juntas administradoras de los acueductos comunitarios. Y pues en estas condiciones se ha desconocido lo que significa estas personas para la comunidad rural de Jericó y pues esas acusaciones que recibieron de parte de la minera fueron presentadas de manera minuciosa por la fiscal especializada y no solamente de manera minuciosa, sino con una eh, con un convencimiento de ella de que estaba ante un grupo de delincuentes. Y esto se debe al desconocimiento, no solamente de que los campesinos son sujetos de protección especial, como podemos observar en la pantalla, dentro de un Estado social de derecho, sino que, y le vamos a leer para tener esto bien claro, lo que nos comparte don Pedro Julio, y es que campesino sujeto de protección especial significa que en Colombia el campesinado es reconocido como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, con un enfoque particular en su relación con la tierra y su contribución a la soberanía alimentaria. Esta modificación constitucional aprobada en 2023 busca garantizar que los derechos de los campesinos sean respetados y protegidos, especialmente aquellos relacionados con la tierra, el acceso a la justicia, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Pues bien, este
esta modificación a la Constitución de Colombia que hace ese reconocimiento al papel jugado por el campesinado, no solamente con la producción de alimentos, sino también con la cultura propia de Colombia. Colombia es un país que aún es agropecuario y que además quiere conservar esa cualidad que ha garantizado también la protección de la naturaleza. En la medida en que se desarrollan dentro de un capitalismo neoliberal que se desarrolla en las sociedades, la naturaleza se deprime, la naturaleza se menoscaba, mientras que estas agriculturas familiares propias de los campesinos colombianos, pues ayudan a la protección de la naturaleza, mantienen cohesionado el tejido social, le dan sentido a la vida de las personas que están en el campo trabajando la tierra, prestándonos un gran servicio que es la soberanía alimentaria. Pero volviendo entonces a la acusación que hace Anglo-Gola Chanti con esta sindicación de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales de los compañeros, está refiriéndose a hechos ocurridos a lo largo de los años 2022-2023 y también se prolongan hasta la fecha actual. Son acciones de protesta en las cuales los campesinos estaban protegiendo el agua, estaban evitando perforaciones mineras que ya en este territorio otras perforaciones realizadas con anterioridad por esta misma empresa han roto corrientes subterráneas de agua. De las perforaciones realizadas por la empresa, algunas de ellas vienen perdiendo agua subterránea desde hace más de 10 años. Y a raíz de esas pérdidas de agua, los campesinos notaron que sus acueductos comunitarios estaban perdiendo también caudal para atender las necesidades agrarias y domésticas de las familias. Este fue el origen de esta protesta que en algunas ocasiones hubo que, por parte de los campesinos, tomar unas posiciones un poco más fuertes ante las tentativas de Anglo-Gola Chanti Minera Quebradona de instalar clandestinamente plataformas en predios rurales donde no había permiso por parte de la autoridad ambiental para esas actividades y donde además estaban algunas de ellas por fuera del título minero. Todas estas circunstancias, además de llegar en horas de la noche a montar las plataformas, a verse, haber involucrado sus trabajadores en esos predios, disfrazados los trabajadores mineros de recolectores de café, todas estas acciones han hecho que los campesinos hayan tenido que recurrir a un plantón, por ejemplo, indefinido durante 37 días como protesta ante estas circunstancias lamentables por parte de una empresa que dice que hace minería responsable y minería bien hecha, pero que disfraza a sus trabajadores para montar plataformas en lugares donde la comunidad no está de acuerdo con esas acciones. Eso es, don Pedro Julio, pues como una óptica general de lo ocurrido recientemente. Sí, señor. Bueno, ese marco del Estado Social de Derecho en que nos encontramos, obviamente tiene que haber una valoración de las pruebas que la empresa minera Anglo Golachanti a través de Quebradona debería haber presentado. Esa valoración de las pruebas, esa calificación, pues tiene que ser no solo un material probatorio lo suficientemente fuerte para que las acusaciones que están siendo ya tratadas en esta audiencia que pasó y en la siguiente, pues la fiscalía tenga una postura como la que tuvo. Y realmente resulta sospechoso, y en esto quiero ser muy claro, porque en el manejo de la justicia en Colombia debe ser imparcial. El manejo de la justicia en Colombia debe ser objetivo. Y aquí hay un antecedente que no podemos pasar desapercibido, y es que esa protección de los recursos naturales no la está haciendo ninguna institución del Estado colombiano. No la está haciendo ninguna, y precisamente esa es la razón, corríjame usted si estuve equivocado en mi apreciación, esa es la razón
de la defensa que durante 15 años vienen haciendo los campesinos de Jericó. ¿Es así? Sí, don Pedro Julio. La Constitución, perdonen, la Constitución de Colombia es clara al atribuirle no solamente al Estado y sus instituciones la protección del medio ambiente. Ese es un deber ciudadano y la Constitución lo manifiesta de esa manera. El ambiente sano es un bien común y el bien común lo tenemos que cuidar todos. Y ante la carencia de una acción efectiva por parte de las instituciones eh, de las instituciones establecidas para esa función de protección ambiental, pues la comunidad se ha visto abocada a tener que recurrir a sus acciones de protesta, a suspender en momentos sus actividades de trabajo para estar allí mostrando las problemáticas que se vienen acumulando en torno a una actividad minera que es ajena a este territorio, porque esa es la otra circunstancia que es bueno repetirle a los amables televidentes y oyentes de Territorio Verde, y es que en este municipio y los municipios vecinos del suroeste antioqueño no ha habido actividad minera a lo largo de su historia. Y entonces somos sociedades dedicadas a la agricultura y se nos impone con inclusive violencia y mentiras esa actividad. Pues lógicamente, si no hay quien respalde, ni de la parte de las autoridades mineras, ni de parte de las autoridades ambientales, quien proteja la naturaleza, la casa común de la que nos dejó un legado maravilloso el Papa Francisco, pues nos toca proceder a las comunidades. ¿Qué más vamos a hacer? No podemos permitir que destruyan la casa común. Además, Eso, tenemos dos escenarios, don Fernando. El escenario de la sociedad civil, donde está el constituyente primario, donde estamos todos, con obligaciones similares a las de las instituciones, pero con la diferencia de que estas instituciones que tienen una misionalidad específica y una norma por la cual fueron creadas, que parte de la misma constitución, hay algo que no lo hemos presentado en territorio verde y es que esta es la primera vez que lo hacemos y es la confianza legítima. La confianza legítima en Colombia es un principio legal que protege la expectativa razonable que un ciudadano tiene de que la administración pública, o sea, todas las instituciones, se mantendrá estable en sus decisiones y acciones y que no cambiará de manera abrupta generando perjuicios a sus derechos y a sus intereses. Y ahora viene algo también que va ligado a ello, que es la estabilidad y previsibilidad del ejercicio institucional de la confianza legítima. Y es que este principio exige que la administración actúe con estabilidad y previsibilidad, evitando cambios repentinos o sorpresivos en sus decisiones que puedan afectar desfavorablemente a los ciudadanos. Y aquí dejo de compartir precisamente para centrarnos en esta reflexión que no es otra cosa que hacer ver lo que este manto de duda, este manto, esta cortina de humo ha venido montando Anglo Gola Chanti contra el campesinado. Y tenemos que decir algo también muy claro. Las actuaciones de Anglo Gola Chanti, en donde entrega prebendas, en donde financia campañas, en donde entrega apoyos que no son de su competencia. Permite presentarse amiga de la comunidad y generar compromisos que hacen que la comunidad se divida. Pero hay otras cosas que han venido sucediendo, incluso están en el Senado de la República, no me voy a referir a ellas, pero que sí queda evidente que no es el actuar desde el punto de vista económico de una empresa que se dice amiga de los colombianos y que lo que está haciendo es todo lo contrario. Es una empresa que somete a la comunidad, que las victimiza con su actuar y que con estas acciones jurídicas las revictimiza, pero con una diferencia en lo que podemos entender, corríjame si estoy equivocado en mi apreciación, la revictimiza también la misma institucionalidad. Y ahí es donde entra la confianza legítima,
¿por qué ese actuar institucional entra a vulnerar derechos que deberían de ser garantizados cuando el material probatorio, estoy seguro, y usted me corregirá en su respuesta a continuación, si el material probatorio que pueda tener Anglo Gola Ashanti contra los campesinos es algo realmente serio y contundente? Sí, tomemos el primer aspecto que usted mencionó, don Pedro Julio, que es importante y es de la confianza que deben tener los ciudadanos de las instituciones del Estado que se supone están hechas para amparar los derechos ciudadanos. Sucede que en la audiencia de imputación de cargos a los 11 campesinos de Jericó también intervino la Procuraduría General de la Nación como garante que esperamos del correcto desarrollo del proceso judicial. El señor delegado para esta función permaneció durante las 6 horas de intervención de la señora fiscal en contra de los campesinos, intimidándolos, acusándolos de una manera agresiva, es mi opinión. El señor procurador al final, ya cuando la audiencia iba a terminar por agotamiento del tiempo destinado para la audiencia, pidió la palabra para solicitarle al señor juez que ratificara o que aceptara la propuesta de limitación de la libertad de los 11 campesinos. Y no solamente ese arresto domiciliario que se estaba solicitando por parte de la Fiscalía, sino que además se imputara un nuevo delito aún mayor en sus consecuencias judiciales, y es que se imputara el cargo de concierto para delinquir. Entonces, ¿qué confianza podemos tener del Estado que sin ningún tipo de contexto social histórico de lo que está ocurriendo en una región se pretende judicializar en una manera extremadamente punitiva a unos campesinos que simplemente están cuidando el bien común, el ambiente sano, el agua de toda una población y toda una región? ¿Qué confianza nos dejan entonces estas instituciones? Ahora bien, el otro aspecto que usted toca, don Pedro Julio, respecto a la parte probatoria. ¿Con qué basó la señora fiscal una andanada de acusaciones de los compañeros? En declaraciones de la Anglo-Gola Chanti, la empresa estuvo recogiendo los testimonios de sus trabajadores y de algunos particulares, pero muy cercanos a la empresa, para justificar las acusaciones. Estas no son todavía pruebas, pero el fundamento para solicitar la medida de aseguramiento domiciliaria de los compañeros campesinos se basaba solamente en esos testimonios que no son todavía prueba, que no constituyen prueba. Las pruebas tendrán que ser descubiertas después de que el próximo lunes 26 de mayo, que es la continuación de la audiencia que quedó suspendida después de esa maravillosa intervención del procurador acusando a los campesinos de concierto para delinquir. Allí, en esta próxima continuación de la audiencia, la defensa de los campesinos que está a cargo de un colectivo de abogados, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación, son dos organizaciones no gubernamentales protectoras de o defensoras de los derechos humanos. Entonces, allí después de lo que la presentación que haga la defensa de los campesinos, vendrá la etapa probatoria y allí entonces la empresa tendrá que justificar, o mejor la fiscal, perdón, tendrá que justificar las acusaciones ya con pruebas fehacientes y rebatibles, de la misma manera que los campesinos van a mostrar las pruebas de que su actuar corresponde a los deberes ciudadanos de defensa territorial, de defensa del agua, de defensa de la vida. Señor, bueno, yo acabo de poner en pantalla las funciones de la Procuraduría General de la Nación y resalto la parte que me parece más evidente de el actuar extremo, y voy a decirlo con claridad,
no solo de un actuar extremo, sino una extralimitación de las funciones del procurador, porque dice muy claramente la norma que la función principal de la Procuraduría General de la Nación en Colombia es la de vigilar la conducta de los servidores públicos, defender el orden jurídico, el patrimonio público y los intereses de la sociedad y velar por la protección de los derechos humanos. Lo que queda aquí claro es que ninguna de esas funciones las está atendiendo este procurador y lo que ha hecho con su actuar en lo que ustedes tienen visto allá y lo que actuó es en una extralimitación de sus funciones y un actuar sesgado para favorecer precisamente los intereses de la multinacional Anglo Gold Ashanti. Aquí dejo de presentar, don Fernando, y me voy a la parte final con la venia suya de esta entrevista. La verdad, como colombiano, como ciudadano, no solo siento una gran vergüenza por el incumplimiento que tiene estas instituciones en violar la confianza legítima de la existencia de esas instituciones representadas por estos funcionarios allá en su actuar en Jericó. Siento una vergüenza inmensa y me siento también como ciudadano en la obligación de pedirles disculpas, pedirles perdón por estas actuaciones del Estado colombiano. Soy simplemente un ciudadano más de nuestro país, pero siento una vergüenza enorme. ¿Cómo la institucionalidad colombiana desde hace años, porque esto no es nuevo? Aquí ha estado el Tribunal Administrativo de Antioquia. Aquí ha estado la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas de Antioquia, varios alcaldes, incluso algunos concejales, el mismo Ministerio de Ambiente años atrás, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, todos contra la comunidad, tratando de precisamente someterlos y actuando como si esto fuese una mafia, todos contra la defensa de los derechos no solo de los ciudadanos de la comunidad, sino los derechos mismos de la naturaleza. Siento una vergüenza enorme como ciudadano y pido perdón. Pero ese pedir perdón se vuelve también en una exigencia en que las instituciones del Estado colombiano cumplan su deber, cumplan su misionalidad. Y me atrevo a proponer, don Fernando, con la venia suya, pero también para hacerlo extensivo, allá en Jericó y en todo el suroeste de Antioquia, de que nosotros como constituyentes primarios estamos demandando del país, demandando de las instituciones del Estado un nuevo orden ambiental en un marco de ética para que estas cosas no sigan sucediendo en Colombia, porque estamos pasando de los ciudadanos colombianos más violentados, asesinados, nos tienen en un deshonroso primer orden en el mundo de que el ciudadano colombiano que defiende la naturaleza es asesinado. Pero esto nos está también poniendo en un nuevo primer orden en donde el ciudadano colombiano, que ya no es asesinado por defender la naturaleza, ahora es judicializado y condenado, porque eso sería el extremo de los extremos, que sean condenados estos campesinos por simplemente defender su derecho a la naturaleza, su derecho al agua, su derecho a la vida. La verdad, esto es indignante y no puedo ocultar ante ustedes lo que siento por el dolor que nos causa lo que está sucediendo en Jericó, don Fernando. Tiene el micrófono apagado. Esa indignación suya, don Pedro Julio, es más que lógica de un sentimiento ciudadano, democrático y humano frente a una serie de atropellos que están siendo víctimas unas personas que simplemente están, insisto, protegiendo la casa común. Es inaudito que las autoridades no, antes de intervenir en un caso que implica una comunidad en conflicto, no trate de comprender la naturaleza del conflicto que se está presentando. Se quiere desconocer que los campesinos que están allí sindicados tienen unos 15 o más años de estar insistiendo en la defensa de ese territorio. Hay un conflicto social y ambiental y dentro de ese marco es que hay que comprender las acciones, porque no hacerlo de esa manera es darle toda la herramienta jurídica
a una empresa extranjera para criminalizar a unos campesinos que están oponiéndose con justo razón y con justo sentimiento humano a las alteraciones que le causarán a la naturaleza y a la sociedad donde estas comunidades viven. Entonces, el llamado, como usted dice, a encontrar una nueva ética que se aplique a estos conflictos es urgente. Y dentro de esa ética habría que exigir a estas autoridades que comprendan los contextos sociales e históricos donde suceden estos hechos, para poder así de esa manera tener un juicio acertado respecto a la aplicación de las normas. Las normas no se pueden aplicar a rajatabla, tienen un contexto y eso hay que conocerlo y respetarlo. Yo le agradezco mucho a don Pedro Julio esa manifestación de solidaridad suya que ha sido compartida por muchas personas, por muchas organizaciones en el país y por fuera de él, con estos campesinos que son ejemplo de responsabilidad ciudadana. Así es, don Fernando. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero queremos a nombre de Colombia, por este humilde servidor, agradecer lo que ustedes están haciendo porque es un ejemplo de cómo se debe defender pacíficamente los derechos campesinos, los derechos de la comunidad y los derechos de la naturaleza. Y decirles también de esta modesta esquina que nosotros les decimos, ustedes no están solos. Ustedes son Colombia y Colombia está con ustedes, don Fernando. Muchísimas gracias a la comunidad de Jericó, a los valientes campesinos de Jericó, pero también al campesinado y a la comunidad del suroeste de Antioquia. Muchas gracias, don Pedro Julio. Muchas gracias también a todos los que nos han seguido en este conflicto que lamentablemente pues es estigmatizado de la manera como lo hemos comentado. Un feliz resto de domingo para todos los que nos han seguido en este programa de Territorio Verde. Muchas gracias, don Fernando.